Aló, Benjamín, ¿me escuchas? Sí, profe, lo escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Oye, voy a comenzar esta clase, que es de repaso, ¿verdad? Ahí está Grace también que se va a unir. Acabo de admitirla, ¿de acuerdo? Ya. Voy a compartir la Sí, pantalla. Aló, hola Grace, ¿qué tal? Aquí está. Bien. ¿Pueden ver la transparencia? ¿Sí? sí, se ve bien. Ok, bueno, mira, el objetivo de la clase de hoy es repasar algunos conceptos asociados a la unidad número 3, al inicio de la unidad número 3, que es de gestión del transporte y la distribución en cadenas de abastecimiento. En particular, es interesante fijar algunos conceptos que son comunes aquí y que a veces se confunden. Uno de ellos es los modos y los medios de transporte. Los modos, que lo pueden encontrar ustedes en la clase 1, están divididos en terrestres, aéreos, ¿verdad? Ferroviarios, son los modos de transporte. Y dentro de cada modo de transporte están los medios. Por ejemplo, en el transporte terrestre tienen los camiones, tienen camionetas, ¿cierto? Pueden tener motos también, son parte de los medios de transporte terrestre. Y en general a los medios de transporte se le llama vehículos. Entonces, cuando nos referimos a un vehículo, puede ser un medio de transporte terrestre, aéreo también. Si estamos hablando del modo aéreo, ahí podemos encontrar como medios de transporte, ustedes pueden encontrar aviones, helicópteros y claro, los de uso hoy día más moderno son los drones. Y a todos ellos, de nuevo, nos referimos como vehículos, sean ellos drones, sean aviones, helicópteros, camiones, camionetas, etcétera, son medios de transporte. Y este problema de gestión del transporte y la distribución normalmente se divide en dos tipos. Uno que, como lo dice el transporte, que está más asociado a problemas donde los medios, los vehículos recorren largas distancias y normalmente visitan uno, dos, tres clientes para entregar los productos. Desde luego estos problemas nacen porque hay clientes que demandan, tienen una necesidad de un producto, ¿cierto? Y por otro lado están los proveedores que fabrican, son intermediarios, lo que sean, y entregan o quieren satisfacer la demanda de estos clientes. Por lo tanto, en los problemas de transporte, además del tema de distancia, está que recorren pocos clientes, son pocos clientes atendidos y también el vehículo casi siempre va a carga completa, que se llama. Entonces, un camión, por ejemplo, el caso más diría, característicos de un problema de gestión del transporte es cuando ustedes tienen bodegas regionales, ubiquemos una bodega en Antofagasta, otra tal vez en La Serena, ¿cierto? Otra en Iquique, ¿cierto? Y para el sur, ¿verdad? Otra en Concepción, en Rancagua, y tenemos un centro de distribución ubicado en Santiago y tenemos que enviar productos para las regiones. Y antes de llegar a un supermercado en Iquique o en Arica o en Antofagasta, llega a una bodega regional, a un depósito ubicado en la región o en la ciudad, como los que mencioné. Y ahí, en ese caso, entonces, el vehículo es un camión de gran tonelaje, ¿cierto? Que parte con productos desde Santiago, los productos que tiene que llevar, y va hacia las bodegas. Y recorren, ustedes ven, larga distancia y normalmente va a una o dos bodegas en las ciudades y luego completa carga, que se llama, y se devuelve. Entonces, ese es característico del problema de transporte. El otro problema, en el cual nosotros nos centramos, es el de distribución, que es un problema que, al contrario del problema de transporte, es un problema en el cual los clientes son varios, tienen la necesidad de que se les satisfaga la demanda por algún producto, y existen los proveedores y por lo tanto el vehículo cuando sale
recorre una distancia pequeña. Imagínense usted el caso de una ciudad donde tienen ustedes Coca-Cola y tienen restaurantes, tienen la botillería, tienen los supermercados, todos ellos demandaron Coca-Cola, ¿cierto?, en diferentes formatos, y por lo tanto el vehículo que sale desde la bodega central de Coca-Cola sale con la carga de estos diferentes clientes y va visitando a los clientes y dejando los productos que tenga que dejar en cada uno de ellos para satisfacer su demanda. Entonces, las distancias que recorren son comparativamente, ¿no?, menores que la del caso del transporte, y el vehículo visita normalmente a más de un cliente y sale con carga compartida porque el vehículo sale con los pedidos de varios clientes que son los clientes que va a visitar. Esos son los característicos problemas de transporte y distribución, a pesar de que en la práctica no se haga realmente una diferencia como nosotros la estamos comentando aquí, ¿eh? Por lo tanto, estos problemas que estamos mencionando, si ustedes los quieren encontrar en algún lado en particular, nos vamos a centrar y nos hemos centrado en los problemas de distribución. Ustedes los pueden encontrar en diferentes contextos. Por ejemplo, en la industria minera, si ustedes ven la figura que está ahí, sí, en la industria minera tenemos un problema de distribución que es bastante complejo, donde hay muchísimos vehículos, y las tareas que tienen que hacer los vehículos, al contrario de lo que uno se imagina, que es entregar producto, aquí tienen que recoger y entregar. Recoger porque, por ejemplo, en un frente de explotación de la mina está el mineral que recién acaba de ser explotado, ¿cierto? El mineral está acumulado en algún lugar y el camión tiene que ir, recoger ese mineral y llevarlo para otro lugar, que puede ser una planta de chancado o una planta donde se está apilando mineral, ¿eh? Y ese es uno de los problemas de transporte, perdón, de distribución que hay en la mina, donde tenemos que asignar camiones a las diferentes tareas, ya sea recoger mineral o recoger y entregar mineral u otro tipo de producto dentro de la mina. También existe el problema que hoy día hemos vivido, ¿cierto? Y que ustedes lo están siguiendo, acompañando a través de las noticias, que es el reparto de alimentos. A esas cajas de alimentos que han estado siendo repartidas, ¿verdad? Es un problema típico que mezcla transporte y distribución. En cuanto al problema de distribución, es claro, si ustedes se fijan en esta transparencia y en la ciudad de Talca, tenemos una demanda de cajas, ¿cierto?, que hay que entregar con los alimentos, y estas cajas, desde luego que hay que entregar, los clientes, si los podemos llamar clientes, ¿verdad?, llamémoslos más bien beneficiarios, están ubicados en diferentes lugares de la ciudad, y estos cajas con alimentos salen desde una bodega central, imaginémonos ese es el caso, ahí tenemos varios entre camionetas y camiones de pequeño tonelaje que están saliendo a repartir a los beneficiarios estas cajas. Y por lo tanto lo que hay que hacer nuevamente es definir qué vehículo va a salir, camioneta, camión de bajo tonelaje, ¿cierto? Y hacer qué recorrido, y en cada recorrido la secuencia de clientes que va a visitar, ¿eh? Normalmente en los problemas de distribución, gestión de la distribución, nosotros lo que hacemos es minimizar costos, ¿eh? Pero también a veces hay que minimizar tiempo, por lo tanto a veces costo y tiempo, y el costo a veces también está asociado a minimizar distancias de recorrido. Por lo tanto hay un costo a veces que es proporcional a la distancia. Y para simplificarlo, en muchos casos uno toma las distancias cuando es apropiado, ¿no? Toma las distancias y bueno, como el costo es proporcional a la distancia, uno minimiza las distancias, ¿eh? Pero eso se ve caso a caso, problema a problema, ¿eh? Han surgido otro tipo de objetivos también en la gestión de la distribución en cadenas de abastecimiento, que al igual que en el diseño físico de cadenas de abastecimiento, que fue la unidad anterior, se incorporan objetivos ambientales, donde además de preocuparse por los costos, está el tema de la contaminación, y por lo tanto ahí surge la necesidad a veces de usar vehículos eléctricos que son menos contaminantes, que emiten menos gases, ¿verdad?, de efecto invernadero.
Y por lo tanto el problema se torna también un problema más complejo, donde en la función objetivo pueden aparecer dos objetivos. Y ahí tenemos un problema de múltiples objetivos, en particular B-objetivo, para resolver el problema de gestión de la distribución. Los problemas de gestión de la distribución que nosotros tratamos, normalmente los resolvemos a través de modelarlos como problemas de ruteo. Y ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Nosotros resolvemos un problema de ruteo o resolvemos un problema de gestión de la distribución? La verdad que lo que nosotros hacemos, sin duda alguna, es resolver un problema de gestión de la distribución. En cadenas de abastecimiento, donde tenemos clientes o beneficiarios, como en el caso de las cajas de alimentos, que tienen una necesidad, y por otro lado hay una organización o una empresa que va a satisfacer esa necesidad usando vehículos y usando bodegas, y por lo tanto tiene que definir cómo satisfacer la demanda de esos clientes o las necesidades de esos beneficiarios a través, por ejemplo, de una minimización de costos. Ese es un problema de gestión de la distribución. Lo que ocurre es que un enfoque para resolver un problema de gestión de la distribución es a través de la solución de un problema de ruteo. Y los problemas de ruteo son problemas característicos de investigación de operaciones, donde hay modelos matemáticos para poder resolver estos problemas de ruteo. Entonces, la vía para resolver un problema de gestión de la distribución es modelarlo como un problema de ruteo, resolver el problema de ruteo y dar respuesta, por lo tanto, al problema de gestión de la distribución. Y lo que normalmente hacemos en el enfoque para resolver un problema de gestión de la distribución es entonces modelarlo como un problema de ruteo, y ahí hay diferentes, muy variados problemas de ruteo. Nosotros en este curso, en este módulo de gestión de cadena de abastecimiento, vemos muy poco, la verdad que muy poco, pero para que ustedes tengan una idea de cómo uno puede aproximarse a la solución de un problema de gestión de distribución real. Entonces, el problema que nosotros vemos es un problema básico de ruteo de vehículos, que es llamado el problema de ruteo de vehículos capacitado con flota homogénea. Entonces, permítanme explicarles a qué se refiere esto de homogéneo y capacitado. Capacitado es porque los vehículos, sean camiones, camionetas, drones, aviones, barcos, lo que tengamos que usar, tienen una capacidad. Y todos tienen la misma capacidad. Quiere decir, si yo estoy usando un camión, ¿cierto? O 2 camiones, o 3 camiones, o 5 camiones, o estoy usando una camioneta, o 2 camionetas, o 3 camionetas, todas tienen la misma capacidad. Por lo tanto, uno dice que es de flota homogénea. Es la capacidad que sea igual, significa que es un problema de flota homogénea. Y capacitado, ya lo expliqué, es porque los vehículos tienen una capacidad. Así, por lo tanto, una camioneta, nosotros podemos decir que tiene una capacidad de 500 kilos, y muchas veces nosotros tenemos que asociar, dependiendo del problema, también su capacidad en volumen. ¿Por qué? Porque hay problemas en los cuales el volumen es más importante que el peso. Por ejemplo, cuando transportamos, ¿verdad?, tipo productos a Islapol, ¿cierto? O cajas vacías, tenemos que transportarlas, ¿verdad? Y a pesar de que las podemos acomodar las cajas, el tema del volumen es importante, más que el peso. Por lo tanto, como decía, trabajamos con un problema de ruteo de vehículos básico, que es el problema capacitado, y de flota homogénea. Y por eso que la sigla para esta primera formulación que ustedes ven ahí es VRP, que viene de Vehicle Routing Problem, y es capacitado, como dice ahí, y la primera formulación nosotros le llamamos, que es la más clásica, es la CBRP1, que nosotros en este curso le denominamos así. O sea, si ustedes van a la bibliografía, no necesariamente le llaman CBRP1, en el curso le llamamos así, y es un problema que se modela a través de 2 índices para las variables de decisión, donde la variable de decisión, la voy a explicar, ¿cierto? La X y J es 1 cuando yo estoy recorriendo desde I a J. Y J son 2 nodos en un grafo, y por lo tanto, si tengo un recorrido desde el 2 al 3, la variable X23
va a ser igual a 1. Si no uso el 2,3, entonces la variable es 0, es una variable binaria. El 6J que aparece ahí es una representación de los costos. Y siempre, como lo he venido diciendo y lo recalqué en la clase de hoy, ese 6J es siempre el menor costo de ir desde I a J, siempre. Y se calcula cuando son muchos nodos, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y yo ya no tengo la posibilidad de calcularlo a mano, se usa un algoritmo tipo Floyd o Dijkstra para calcular los caminos más cortos entre cada par de vértices que se llama. Y ustedes ven que en la función objetivo yo estoy minimizando los costos, tengo los vértices ahí, el conjunto de vértices que contiene todos los vértices. Todos los vértices quiere decir el depósito, ¿cierto? Más los clientes que tengo que visitar. Este problema de ruteo de vehículo trabaja para un depósito. Quiere decir que los los vehículos salen del depósito, recorren, visitan los clientes y vuelven al depósito. Pero es un solo depósito. Para este problema, un depósito. La primera y la segunda restricciones que tienen números 3 y 4 aquí, ustedes pueden ver que hay un conjunto B, que yo estoy tratando de señalar aquí, y dice una rayita, un backslash, y después tiene un conjunto 0. Para que ustedes entiendan en la formulación, el 0 en esta formulación indica el depósito. Por lo tanto, el B con la V con ese backslash y el conjunto 0 significa que esa restricción es válida para todos los índices J menos la bodega. Entonces, cuando ustedes formulan el problema y lo quieren formular, ¿cierto? Y después llevarlo a un software, alguna cosa así, ustedes tienen que estar bien claros de cuál es el nodo o el vértice que va a representar a la bodega. Porque si es 1, entonces esa restricción debería reemplazarse el conjunto 0 e incluir el 1. ¿Ok? Bueno, les decía que tanto la restricción 3 como la restricción 4 lo que indican es que un vehículo llega a J y un vehículo sale de J. Eso es lo que dice. O sea, cada vez que yo visito a un cliente, el vehículo llega al cliente y tiene que salir del cliente. Y sale una sola vez. Por eso que tiene un 1 ahí. Las restricciones 5 y 6 son diferentes e indican que yo tengo un número de vehículos, número de vehículos igual a K, y que esos vehículos salen de la bodega y llegan a la bodega. ¿Por qué? Porque si ustedes miran esa restricción, ven que hay un XI0, que significa que yo estoy solamente preocupado de los que llegan a la bodega, que es el 0, y los que salen de la bodega. Y por lo tanto, estoy diciendo, mire, la cantidad de vehículos que llegan debe ser igual a la cantidad de vehículos que salen de la bodega. Las restricciones 7 son las restricciones de subtour. Y aquí, como ya lo he comentado, ¿cierto? Antes, subtour es lo mismo que subrutas. No pueden existir subrutas. La ruta es una sola. Y se define una ruta como cuando el vehículo sale de la bodega, visita al cliente y vuelve a la bodega. Esa es una ruta. Por lo tanto, una subruta es cuando el vehículo se queda transitando entre los clientes. Nunca vuelve a la bodega. Y eso no puede existir. ¿Por qué? Porque en este problema el vehículo o necesita productos que tengan que salir de la bodega o necesita recorrer los clientes para recoger productos y que vuelvan a la bodega. No tiene sentido que quede el vehículo transitando entre los clientes. Por lo tanto, esas restricciones 7, si uno la quiere implementar tal cual esta formulación, uno debería colocar ahí, reemplazarla y colocar todos los subtours que no son permitidos. Y eso tiene un crecimiento que se llama exponencial con la cantidad de clientes. Y por lo tanto, lo que normalmente se ha hecho es reemplazar esta restricción por las restricciones de Millers y Christofides. Millers y otros, y Christofides y otros, que yo las acabo de señalar. Las restricciones... Profesor, aquí. ¿Sí? disculpe, ¿a qué se refiere con subtour? Subtour ¿Sí? es cuando el vehículo se queda transitando entre los clientes.
es lo mismo que subruta, y eso no está permitido. En un problema Pero, por ejemplo, que de la bodega vaya un cliente y ahí aprovecha y a otro cliente. No, ¿Eso? no. La ruta es cuando el vehículo sale de bodega, visita 1, 2, 3 los clientes que tenga que visitar y vuelve a la bodega. Esa es la ruta. Una subruta no está permitida, y una subruta es cuando el vehículo queda transitando entre los clientes y nunca regresa a la bodega. Por ejemplo, queda transitando comprendo. entre el cliente 2, 5 y 6. Y vuelve a 2. Perfecto. 2, 5, 6, 2. 2, 5, 6, 2. Eso es una subruta y eso no está permitido. Comprendo, profesor. Bueno, comentaba entonces que las restricciones de subtour, la verdad que son interesantes de implementar para que ustedes entiendan de qué se trata. Pero en la práctica y en las formulaciones que se les ha entregado para que ustedes revisen, recuerden que esas formulaciones las tienen que revisar ustedes y tienen que verificar que estén funcionando correctamente. Las formulaciones que se han dejado en Educando, es responsabilidad de cada alumno hacer eso. Son reemplazadas esas restricciones que mencionábamos de subtour, estas de aquí, que aquí está diciendo que no pueden existir subtour, aquí en la 7, son reemplazadas por estas de Miller y otros, y Christofides y otros. Miller y otros, y Christofides y otros, es porque Miller las formuló para el problema del vendedor viajero, y Christofides tomó esa restricción y la adaptó para el problema de ruteo de vehículos. Entonces, estas restricciones aparece la capacidad del vehículo, que no aparecía, que es C, la demanda de los clientes, que es el DJ, y aparecen unas variables artificiales, que son las auxiliares, que son las U sub I y U sub J. Y esas variables son continuas y se refieren a la carga del vehículo después de visitar el cliente I. Por lo tanto, las restricciones, por ejemplo, el primer grupo, miren ustedes, tengan cuidado, ese primer grupo, porque solo se da, esas restricciones tienen que solo escribirlas cuando de I y de J es menor o igual que la capacidad. Lo que tiene sentido, porque ustedes están escribiendo esa restricción diciendo, mira, hay la posibilidad de que I vaya a J. Sí, hay la posibilidad de que I vaya a J, pero solo si la demanda de I y la demanda de J es menor que la capacidad del vehículo, si no, no tiene sentido. Eso es una cosa. Y lo otro es que cuando yo visito al cliente I, yo la verdad que tengo que tener la alternativa de decir, chuta, visité al cliente I, por lo tanto, lo que yo tengo es mayor a la demanda del cliente I, ¿cierto? Eso es lo que significa la restricción, pero además es menor que la capacidad. Y eso también es una forma de ustedes considerar cómo tienen que modelar y escribir en un software las restricciones que están dadas aquí para evitar los subtours. Hay otra restricción, hay otra formulación que es la de Gavis, y la de Gavis es muy parecida. Es una formulación también en flujo, pero incorpora una variable auxiliar adicional y también incorpora un Q, que en este caso es un parámetro auxiliar que debe ser calculado por cada analista. Es decir, que cada uno de ustedes que vaya a resolver un problema y quiere usar esta formulación, tienen que calcular ese Q. Y ese Q significa el número máximo de clientes que se pueden visitar. Y por lo tanto, depende del problema y dependen de la demanda de los clientes. Y desde luego de la capacidad del vehículo. Entonces uno tiene que ir haciendo las combinaciones para decir, pucha, el Q me está diciendo que dada la demanda que tienen los clientes, como la suma de cualquier combinación de clientes, ¿cierto? No puede ser mayor que la capacidad del vehículo. Yo tengo que visitar 2, 3 o 4 dependiendo del problema, y es el valor de Q que se calcula. Las restricciones 1 y 2 son las mismas que hemos comentado, lo único que en esta formulación, tal como lo comenté en la formulación anterior, que a esta le llamamos la CBRP2, las restricciones, las primeras dos restricciones, que son esta de aquí y esta de aquí, cuidado porque en esta formulación la bodega tiene valor 1, es el nodo 1, a diferencia de la otra donde la bodega era el 0, aquí es el 1, por eso que el J no cuenta para la bodega en estas dos.
Esto de acá, lo que único que está diciendo es que yo siempre tengo que tener una diferencia de equilibrio en el flujo cuando llego a un cliente y cuando voy a salir, y que esa tiene que ser positiva igual a 1. Y las otras restricciones que están abajo, yo diría que son las más tal vez interesantes, esas de aquí. Todo este conjunto de restricciones, primero, lo que hace es relacionar la variable que se llama de flujo, que es la FIJ, y que es una variable que, auxiliar, como decía, y que indica cuántos clientes me quedan por visitar después de J. Eso es más o menos lo que dice, cuántos clientes me quedan por visitar después de J. Está relacionado con la variable X y J, que es la variable realmente que me entrega a mí las combinaciones de arcos o de aristas en el grafo que van a conformar la ruta. Por lo tanto, esta restricción es un poquitito más, diría yo, compleja de entender que la anterior, porque hay que calcular un Q, porque hay que interpretar un FIJ, y es justamente la que yo he usado para mostrarle a ustedes cómo se entregan los resultados. Entonces, aquí, porque es más compleja, aquí ustedes pueden ver un grafo, estos son los datos de un grafo, muy similar a lo que entregué hoy día, y en los datos de este grafo está incompleto. ¿Qué está incompleto? Las distancias. O sea, los grafos están los nodos están totalmente conectados, que es como debe ser, pero ustedes tienen que agregarle los valores. Y los valores están aquí, ¿correcto? Estos son los valores entre cada par de vértices. Por ejemplo, si yo tomo el nodo 2, que está representando aquí al B, y tomo el nodo 3, que está representando al C, el costo que tiene es de 6. Por lo tanto, el valor que ustedes tendrían que agregar para completar aquí es 6 aquí. Y lo mismo se repite para los otros. Aquí abajo está la demanda. Está diciendo que A, que es el 1, es 0, que B tiene una demanda de 60, que C tiene una demanda de 70, y así por delante. Y aquí, desde luego, están las características. Tengo un vehículo, tengo C, que es capacidad del vehículo igual a 200, como estamos trabajando con flota capacitada, homogénea. Si yo dijera tengo 2 vehículos y C igual a 200, significa que por lo tanto los 2 vehículos tienen capacidad cada uno de 200. Si yo digo tengo 5 vehículos y C es igual a 200, entonces cada uno de los 5 vehículos tiene capacidad igual a 200. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un problema, repito, de ruteo de vehículos capacitado, flota homogénea. Entonces, bueno, una vez que uno completa esto, la verdad es que aquí está ya, lo único que tienen que transcribir los datos. Tengo la matriz de los menores costos entre cada par de vértices, y siempre yo me tengo que cerciorar que sea así. Yo me tengo que cerciorar que cada uno de los costos en la matriz de menores costos sean los menores posibles. Miren, ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen este costo entre A y B de 4, ¿correcto? Que es el que está señalado aquí, 4. Y vamos a suponer, no es este caso, pero vamos a suponer que el costo de B a C, que sea este de aquí, es 1. Vamos a suponer que es 1 ese valor. Entonces, cuando yo construyo la matriz de costos, yo no puedo poner que el menor costo de ir de A a B es 4. ¿Por qué? Porque el menor costo es A, voy a C, que tiene 2, y después de C a B, que en el supuesto que estamos usando es 1. Por lo tanto, yo me puedo ir por ese camino desde A a B y el valor es 3. Por lo tanto, el menor costo debería ser 3, en el caso hipotético que yo les mostré. Entonces uno siempre tiene que verificar que realmente está usando los menores costos entre cada par de vértices. Y cuando uno pide la solución, y con esto ya me estoy acercando al final de esta clase de repaso, cuando uno pide la solución, la verdad que son 3 ítems, como lo he mostrado hoy día en la mañana. Uno es el costo de la solución, que puede ser óptima o no, o puede ser una solución factible. Y aquí tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si estoy usando un modelo, alguien va a decir, no, yo siempre voy a encontrar la solución óptima con un modelo matemático que lo he corrido en OPL. Falso. ¿Por qué? Porque el problema puede ser tan complejo, que tome tanto tiempo, que el OPL esté seteado, por ejemplo, y ustedes no lo sepan, para parar en 1 hora
y la solución que les va a dar no es la óptima. Y les va a decir que tiene un gap del 3%, del 4%, del 5%. Y si ustedes no interpretan bien eso, está equivocado. Y si ustedes entregan la respuesta y dicen el costo de la solución, tienen que decir si es óptima o no. No basta con decir en una respuesta el costo de la solución. Tienen que decir si es óptima o no. Las rutas, cuidado, porque la formulación cualquiera de las dos formulaciones que les entregué, no les dice la ruta. Lo que les dice son los valores de las variables de decisión. Y ustedes tienen que ir construyendo la ruta. Otro detalle, no le dice el costo de una ruta. Son ustedes los que tienen que sumar los costos para decir este es el costo de la ruta. Tampoco le dice qué vehículo, si tienen más de un vehículo, qué vehículo va a hacer qué ruta. Ustedes también tienen que asignar los vehículos a la ruta. Entonces, el modelo, cuando uno le dice, deme la solución, no basta con que ustedes corran el modelo y digan, ya, ahí está la solución. No, eso no es la solución y eso está malo, no pueden. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer ustedes es interpretar por los motivos que les he dado. Y lo último que tienen que entregar como parte de la solución es la carga del camión. Y la carga del camión quiere decir del vehículo en general, qué vehículo está asignado a qué ruta y cuánto de carga lleva. Y no se olviden que cada ruta tiene que decir la secuencia en que se están visitando los clientes. Aquí ustedes pueden repasar, esto es lo mismo que yo dejé en la segunda clase de gestión del transporte y distribución, que es la clase, la aula en secuencia, la 9. Es el mismo ejemplo y ustedes lo pueden seguir. Ahí se dice cuál es la solución óptima. Yo lo corrí usando otro software, el Lingo, no el de usted. Marco en el software cuáles son las soluciones. En este caso tengo que entregar los valores de las variables f y j, y tengo que entregar los valores de las variables de decisión, que son las más importantes. ¿Por qué? Porque es la que me va a permitir construir las rutas. Como ustedes pueden ver aquí, yo tengo valores de las variables de decisión, pero no me dice la ruta. Entonces lo que yo tengo que hacer es construir esto de acá. Aquí se resume prácticamente la respuesta. Esto es lo que ustedes deben responder y esto es lo que tendría un 7. Están los datos a su izquierda, está el grafo con las rutas, aquí para el problema que ustedes pueden ver y pueden correrlo en OPL como lo hicieron algunos de sus colegas y lo corrieron bien, llegaron al mismo resultado 19 y ustedes pueden ver que aquí tengo la ruta en verde. La ruta en verde dice que el vehículo comienza en A, va luego a C, de C va a E, de E va a B y regresa a A. ¿Y esa es una ruta? Sí, es una ruta porque el vehículo parte del depósito, recorre los clientes y llega al depósito. Vuelvo al punto que me preguntaban, ¿y cuál es una subruta? Para dejarlo claro. Una subruta que no está permitido, que por lo tanto no es una solución y está malo, es que el vehículo se quede circulando entre E, B y C, por ejemplo. O se quede circulando entre B, C, D y B, también. Eso estaría malo. Entonces, volviendo, tenemos esa ruta en verde y tenemos una segunda ruta que está en azul aquí, donde el vehículo sale de A, va a D y vuelve a A. Y ustedes pueden ver aquí lo siguiente, que además de yo haber entregado que el valor de la solución es óptimo y es igual a 19, aquí estoy entregando en una tabla resumida, estoy entregando 5 columnas. Cuidado también, porque hoy día les señalé un detalle, que tienen que entregar la ruta real. La ruta real. Entonces, aquí ustedes tienen el número de la ruta, como son dos rutas, yo las puedo numerar como quiera. Aquí coloqué el número 1, número 2. Coloco qué vehículo está asignado a cada ruta. Como yo tengo solamente un vehículo en este problema, correcto, entonces es el mismo vehículo que está asignado a las dos rutas. Digo cuál es la secuencia en que deben recorrerse cada uno de los clientes, y aquí es donde yo debería decir, ¿y cuál es la ruta real? Entonces le dejo como ejercicio comprobar si esta ruta de aquí es o no la real. Entonces tengo para la ruta 1 lo que ya describí como ruta, ¿cierto? Como secuencia, perdón, de recorrido de los clientes, y como ruta 2 también lo que ya describí como secuencia de recorrido de los clientes. Tengo el costo de cada ruta y tengo la carga del camión.
que está aquí. ¿Ah? La carga del camión es de 170 y la carga del camión es 50 aquí. 50, por ejemplo, nada más. Es porque la demanda de este cliente es 50, que es esta de acá. Entonces el camión, ¿verdad? Tiene carga ahí. ¿Cuánto lleva de carga? 50. Ya sea porque va a entregar o porque va a recoger. Les pido que revisen la primera clase, porque en la primera clase también se distinguen dos tipos básicos de problemas de ruteo, ¿ya? Que son de gestión de la distribución, que es uno de despacho, que es donde ustedes van a entregar producto, y el otro es de recolección, que le llaman el pick-up, donde ustedes van a recolectar, es decir, no van a entregar algo al cliente, sino que van a recolectar. Por ejemplo, bueno, el problema hoy día que se está resolviendo de las donaciones. Alguien está donando, ustedes pueden estar donando, ¿verdad? O una empresa estar donando, y ustedes tienen que ir a recoger lo que la empresa está donando para llevarlo a una bodega central. Bueno, eso quería comentarles hoy día, ¿cierto? Espero que les haya servido la clase de repaso para aquellos que no han asistido. Cada clase tiene ejercicio, yo les aconsejo que los hagan. Les aconsejo que para este problema, que voy a volver a mostrarlo, para este problema, ya que está la solución, que es la que acabo de mostrar, ustedes lo corran usando el modelo CBRP1 y tendrían que llegar a los mismos resultados. Mucho cuidado con los mismos resultados. ¿Por qué? Porque los mismos resultados significa que lleguen a la misma solución si es la óptima. Es decir, como acabo de mostrar, la solución óptima para este problema es esta, ¿cierto? Si ustedes corren el modelo CBRP1, ¿cierto? No el 2, debería encontrar la misma solución óptima, pero no quiere decir que tenga que encontrar las mismas rutas. Podría encontrar rutas diferentes. ¿Por qué? Porque el problema podría tener, lo que ustedes ya deben conocer, soluciones múltiples. Ahora, un problema con soluciones múltiples se caracteriza porque el valor óptimo de la función objetivo no cambia. Sí, lo que puede cambiar en este caso son las rutas. Y eso quiere decir la secuencia de recorrido de los clientes, ¿verdad? U otra cosa. Entonces, mucho cuidado con el tema de, mire, esta es la solución, ¿verdad? Y son idénticas. No. Podría ser que las soluciones no sean idénticas, que sean una solución con un problema con soluciones múltiples, ¿verdad? Y por lo tanto en la función objetivo sea la misma, pero en la configuración de las rutas, la secuencia de visita de los clientes, el uso de los vehículos sea diferente. ¿Ok? ¿Hay tiempo para una pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que, ¿usted cuál recomienda usar? Como si fuese algo genérico, como una, o depende de la situación. ¿Cuál recomiendo usar en términos de qué, disculpa? ¿De formulación? Sí. ¿Sí? Sí, Mire, yo recomiendo en general la CBRP1. Tienen que estudiarla bastante porque, miren ustedes, les voy a mostrar la CBRP1. Esta de aquí, cuando ustedes vayan a correr el modelo, el problema que les acabo de dejar, van a tener que colocar un K acá, ¿verdad? Que es el número de vehículos, ¿cierto? El K es el número de vehículos, ¿correcto? correcto. Y este problema, si usted, voy a mostrarlo nuevamente, este problema, ¿cuántos vehículos tiene? 5. Un vehículo, ¿correcto? Entonces, no. el K que debería ir aquí es 1. Cuando ustedes hagan eso, les va a decir que no hay solución factible. Entonces, el error normal de ustedes es decir no tiene solución. No. Lo que ocurre es que este problema de aquí, esta formulación, ustedes tienen que analizarla y tienen que corregir en lo que tengan que corregir, adaptarla. Por lo tanto, ahí ustedes lo que deberían hacer, chuta, con un vehículo no me va a dar. ¿Por qué? Porque la suma de las demandas sobrepasa la capacidad del vehículo y tendría que cambiarla, por lo tanto. Y ahí el número correcto debería ser 2, porque ya con 2 vehículos se podrían visitar a todos los clientes. Y eso es lo que va a hacer. Y ustedes después tendrían Pero, profe, ¿sí? como respuesta, por ejemplo, ya, si fuese ejercicio de prueba,
y vemos que no es factible o sea, con un vehículo porque obviamente sobrepasa la capacidad. La respuesta no sería que no es factible, la respuesta sería que debería haber otro vehículo más. O sea, No, no sé si me explico. no. La respuesta correcta es la que yo estoy dando abajo. Ustedes deberían llegar a esa respuesta. ¿Ah? A esa respuesta. ¿Y cómo lo hacen? Es porque ustedes manipulan el modelo para que pueda dar